Por eso vamos a saltar un poco al pasado, ya que la batalla de las que les hablamos ahorita fue la batalla de la Costañú, fue en 1869. Fueron de las últimas batallas. La siguiente batalla de la que les vamos a hablar fue la batalla de Itaibate, que fue en diciembre del 1868. Fue una de las batallas más grandes de la guerra. Era el 20 de diciembre y más de 20.000 aliados se organizaron para avanzar sobre las precarias fuerzas paraguayas, las cuales no sumaban ni 10.000 hombres, distribuidos entre el cuartel de Itaibate, la línea de Piquiciri. Para las 3 de la tarde del día 21 del 21 de diciembre de 1868 fue cuando el ataque aliado se inició por todo el frente de operaciones. Los brasileños y argentinos avanzaban en dos columnas muy cerradas, mientras que los paraguayos disparaban con todo lo que tenían a la mano. Así es como la superioridad de números les permitió avanzar hasta unos metros antes de llegar al cuartel del mariscal Solano López en Itaibate, pero en una última reacción de la caballería paraguaya los hizo retroceder. Nunca se pueden decir que esos hombres no luchaban por su patria. La línea de Piquiciri, sin embargo, había sido tomada por los aliados. El fuego de artillería y fusilería no cesó en los días posteriores. El 24 de diciembre, Solano López recibió una intimidación para rendirse, a la cual respondió con lo siguiente y textualmente: "Yo por mi parte estoy hasta ahora dispuesto a tratar la terminación de la guerra sobre bases igualmente honorables para todos los beligerantes, pero no estoy dispuesto a oír una intimidación de deposición de armas". Luego de 6 días de movimientos y enfrentamientos en distintos sectores, finalmente para el 27 de diciembre se efectuó un ataque masivo por parte de los aliados. Estos pudieron organizar y reparar todas sus pérdidas de los días anteriores, sumando un total de más de 23.400 efectivos. Conforme fueron avanzando, los paraguayos eran expulsados de sus trincheras en todo el frente. Recién cuando el enemigo estaba en una cuadra del cuartel general de López, este se retiró de allí. No llegaban a 100 jinetes que lo acompañaban. El entonces sargento mayor Patricio Escobar, futuro presidente de la República de Paraguay, salvó a 500 paraguayos por los esteros de Ipecua. Fue todo, el ejército de Paraguay estaba prácticamente destruido. Y por desgracia aún no habían cumplido lo que querían los aliados, que era matar a Solano López hasta poco después, y este tipo tampoco se había rendido como tal. Ahora hablaremos de la mujer que se tiene referencias, que se llamaba Ramona Martínez. O más bien la única que está nombrada, porque mencionan a varias, pero es la única que tenemos nombre. O sea, se sabe lo que pasó, pero ahora sí que esta es de la que se guardó su nombre para la posteridad. Lo que tenemos sobre esta mujer está en las memorias del periodista y político Juan Crisóstomo Centurión. Cuenta este señor que Ramona era por aquel entonces solo una adolescente de apenas 15 años y formaba parte de la servidumbre del mariscal en la guerra de Paraguay. Y esto ocurrió en la batalla de Itaibate, de la que acabamos de hablar. Ella, al verse acorralada junto a varios heridos por el destacamento de Brasil, lucharon con la esperanza de escapar de los invasores. Ella lo logró y, según se cuenta, Ramona murió a los 92 años en Asunción, totalmente ciega. Si todo esto es cierto, significa que esta heroína moriría alrededor de 1945. Y si hacemos cuentas, tan solo para ver también las dos grandes guerras mundiales empezar y terminar. Así que pues vaya vida la suya, ¿no? Le tocó los peores años de la historia mundial moderna. Pues sí, de hecho mencionan que durante este combate esta esta adolescente tomó el sable de un oficial brasileño caído y empezó a utilizar el sable para matar soldados brasileños. Así que de cobarde no la pueden tachar a esta chica, que recuerden tenía 15 años cuando estaba en medio de este campo de batalla. Luego de que Paraguay perdiera la mayoría de su población masculina productiva, las mujeres que también lucharon fueron quienes consiguieron levantar al país devastado de la posguerra y aún siguen luchando hoy en día. Como Ramona Martínez hubo cientos y cientos de ellas que han sido olvidadas y que mencionaremos para recordar no solo la pérdida de vidas, sino el gran heroísmo y la valentía que presentaron ellas, y de honor y orgullo que deben para todo su país. Y pues en general así pasa en la mayoría de las guerras, ¿no? Como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues siempre se menciona que pues las que se quedaron a trabajar, a dar todo el soporte en las fábricas, o sea, las que
literalmente mantuvieron el país andando, pues fueron las mujeres trabajando y haciendo todo lo que hacía falta en el país. Desde tanques, todos los insumos. O sea, obviamente no se va a desprestigiar el trabajo de los pobres soldados que mandaron a matar, ¿verdad? Eso no se les va a quitar. Pero pues la otra mitad se pudo sostener gracias a que las mujeres, aunque obviamente son muchas menos las que van a las guerras, pues siempre se tiene que quedar alguien para sostener todo, ¿no? Si no, ¿de dónde les mandan los suministros y todo el dinerito que necesita seguir produciendo los países? O en el caso de Paraguay, pues ya nada más se quedaron con adolescentes y niños o con los pocos ancianos que habrán sobrevivido. Así que ellas fueron la fuerza laboral de Paraguay para volver a intentar levantar su país, ¿no? De hecho mencionan que después de la guerra la misma iglesia, en un esfuerzo de tratar de levantar la población de Paraguay, dijo: está bien, de momento la poligamia está permitida, cásense tanto como quieran, los condones, los anticonceptivos están prohibidos, ahorita queremos bebés, reproduzcanse. Y de hecho se sabe que incluso en un acto de hipocresía que se me hace tan acá, incluso Argentina, Brasil y Uruguay mandaron buen cacho de sus hombres que eran recién hombres. Estamos hablando de muchachos de 18 años, fueron muchachos, pues. De 18 y 30 años, los mandaron a Paraguay para que se casaran con las mujeres paraguayas locales y tuvieran hijos. La hipocresía, o sea, muchos de ellos eran parientes o mismos soldados sobrevivientes de la guerra que habían matado a todos los hijos, hermanos y padres paraguayos, que ahora iban a embarazar a las pocas mujeres que quedaron. Básicamente los mandaron a hacerse su harén de mujeres paraguayas. Cosas de la vida, ¿no? Y Paraguay ahora sí que pues no tenía... Para empezar, ya le habían quitado buena parte del territorio. Le han quitado su fuerza de... Pues sí, su fuerza laboral y de trabajo. Y ya dejemos de hablar de solo los hombres, porque durante la guerra se perdió casi el 70% de la población total. Así que mujeres tampoco había muchas. No, tampoco. De hecho, si haces cuentas, pues sí fue el 70%, porque se supone que eran poco, como ya hemos mencionado, como 1200 y cacho, 1300, y solo quedaron como 200, poco más de 200, 300,000 personas. Entonces, pues sí, quedó muy, muy, muy afectado. Si contamos, o sea, prácticamente se volvió una población súper joven porque les mataron a todos los adultos, la mayoría de los adultos. Sí, pues de hecho la mayoría de los adultos, la gente de arriba de 18 años, pues estaba muerta. Así que pues las desgracias y cosas de la vida y de la guerra, ¿no? Como dicen, a pesar de que esto fue hace más de 150 años, aún menciona de cómo afectó tan profundamente a Paraguay, que de hecho esta es una cosa que los mismos paraguayos mencionan, y es que ellos sobre todo se enfocan mucho en este lapsus de su historia del siglo XIX. Hablan pues sobre todo de los Solano que gobernaron, hablan mucho de esta guerra, pero que normalmente ellos tienen muy olvidado lo sucedido durante su siglo XX. Supongo que no quieren recordar lo mal que iniciaron y cómo les afectó tanto que pues hoy en día no se han acabado de recuperar de toda esta devastación. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. En cuanto a la edad de los hombres que mandaron, no recuerdo, yo dije que entre 18 y 30, pero la verdad es que no recuerdo exactamente, pero lo que sí sé es que mandaron un montón de hombres de Uruguay, Brasil y Argentina para repoblar Paraguay. Ya que los dejamos casi destruidos, ahora les mandamos nuestros señores con sus espermas para que se reproduzcan, claro que y sí. Las paraguayas también eran como, no, pues sí, ya chingaste a todos los hombres, pues no es como que nos queden muchos, pues... Lo que yo me pregunto aquí, que los otros países sudamericanos no apoyaron en eso también, aunque sea. Acuérdate que durante esa época también estaba muy tumultuosa la situación del otro lado. Brasil, Chile, Perú y Bolivia también están en todo su rollo en la guerra del Pacífico. No, pero eso fue como en 1870. Fue por ahí, ya había terminado, ¿no? Cuando acabó la guerra de Triple, ya había terminado la del Pacífico. No recuerdo, déjame busco. A ver, buscando. No. Esta guerra empezó en el 79, fue 10 años después de la guerra de la Triple Alianza.
Oh, entonces aún no había comenzado su guerra, ¿ves? Aún no había comenzado, pero pues ya había mucha tensión política. Y bueno, sí, de hecho, en las fuentes sí dicen que si hay algo que reprochan mucho ellos es la indiferencia que tenían en los demás países sudamericanos, ¿no? En este caso. Y de los europeos que dijeron, ay sí, pobrecitos, y seguían tomando sus tés como Inglaterra y así, que les valió. Comiendo sus pinches baguettes rellenos de chocolate como los franceses. Y bueno, ya para pasar de las últimas partes, hablaremos de cuando ya acabó la guerra y el saqueo que hubo en Asunción. Recuerden que la guerra es terrible y nosotros a continuación mencionaremos varios sucesos más que deplorables y quedan advertidos. En enero de 1869, las tropas aliadas tomaron Asunción e iniciaron el saqueo de la capital paraguaya, ya saben, un clásico en las guerras. Al anochecer del 1 de enero, 1.700 hombres brasileños llegaron a la desértica Asunción. Los edificios y espacios públicos fueron íntegramente tomados por los aliados. Y para completar todo, también rapiñaron todas las viviendas. La ciudad contaba con casas lujosamente amuebladas, ricamente decoradas con objetos de arte, pianos, candelabros, al igual que ropa y vasijas caras que por supuesto tomaron como botín de guerra. El 5 de enero comenzaron a desplazarse las embarcaciones que no fueran de guerra, llevándose río abajo las maquinarias, muebles y todo cuanto fuera de valor y que no estuviera pegado al piso. Durante estas jornadas, cuando el sol ya no estaba a la vista, quemaron casas aledañas al puerto para continuar con la destrucción y robo. Los soldados brasileños recorrieron la capital en todas direcciones buscando joyas y tesoros enterrados en las casas. Hicieron excavaciones, tumbaron paredes y las que no derribaron las llenaron con dibujos obscenos, como si se tratara de adolescentes mexicanos en la escuela primaria. Bueno, muchas adolescentes en la mayoría del... Bueno, eso es más bien como de la secundaria. Pues sí, ahora sí que ya no les importaba nada, ¿no? Y creo que eso fue lo que menos les importó a los paraguayos. Así que ya saben, ya habían matado, ya habían degollado niños, los habían quemado. Hacer grafitis obscenos estaba muy bajo en la lista de cosas moralmente cuestionables. Así es como los argentinos, por su parte, al tocar Asunción, se instalaron a las afueras, en la zona de la Trinidad y Campo Grande, intentando de esa manera rehuir de las responsabilidades históricas del saqueo total de Asunción. Sin embargo, gran parte del botín fue subastado públicamente en Buenos Aires. La hipocresía. Yo no voy a robar las cosas, por si las quieres vender en mi país no hay problema. Sí, bien, súper hipócrita, doble cara, ¿no? 2 años después del saqueo, Brasil constató la existencia de fondos provenientes de las ventas hechas en Buenos Aires y depositados en el Banco Provincia de la misma ciudad. El producido por los cargamentos que llegaron a Argentina y declarados como de buena presa, claro que sí, se distribuyó en partes iguales entre los invasores del Paraguay. Así que unos lo hicieron y los otros igual se beneficiaron con el dinerito. La linda guerra siempre saca lo peor y lo mejor de las personas, como podremos ver siempre que hablamos de estos conflictos. Para alternar los actos de vandalismo, tanto brasileños como argentinos secuestraron a criaturas. No saben qué son criaturas, me refiero a niños, pidiendo a cambio recompensas de dinero o directamente fueron vendidos o obsequiados, como si se tratara de mascotas. Las mujeres fueron las víctimas finales. Las pobres desgraciadas que cayeron en manos de las tropas brasileñas a finales del 68 fueron objeto de todo tipo de vejaciones, de las que ya pueden imaginarse de qué índole eran. Pasando esto en las calles, las plazas y edificios cuentan que fueron alrededor de 300, pero esto es darles mucho beneficio de la duda, porque si lo hicieron, dudo que haya sido solo unos cientos, sino díganles a las mujeres de consuelo que tienen los japoneses, o más bien, es una trata de blancas pura y dura, no hay que tratar de esconder lo que de verdad es. Y si hicieran 1800, no creo que hayan tenido solo con 300 mujeres, disculpando. La siniestra obra concluyó con los brasileños lanzándose sobre los sepulcros de los cementerios, ¿no? Pues ya era lo que menos. Ya quemamos a los niños, ya envenenamos el agua, ya violamos a las mujeres. ¿Qué más da que hagamos un poco de saqueo de tumbas? Así es como en los cementerios de Encarnación y La Recoleta, en donde en una última muestra que luego todo lo demás, pues ya sumar cuerpos no era muy poco, removieron y despojaron las prendas de valor y cualquier objeto de las tumbas, y más que nada pues seguramente de los mausoleos, porque pues de los simples mortales no van a encontrar mucho,
Así es como en Asunción, donde no se libró ninguna batalla, salvo un simbólico bombardeo desde la bahía, quedó literalmente devastada cuando llegaron los invasores. Sin duda, los intereses manipularon al círculo de influencia del emperador Brasil y al partido mitrista y la oligarquía porteña y montevideana. De Montevideo. Sí, ya sé, pero me parece curiosa la palabra. Hasta promover el exterminio de todo un pueblo y textualmente, lo cierto es que la marcha final de 7 meses de los últimos héroes paraguayos hacia el Cerro de Cora, siendo 200 jornadas por el desierto bajo el ardiente sol tropical, constituye una de las páginas más sórdidas pero también más gloriosas de la historia americana. Fueron soldados abrasados por la fiebre o por las llagas, por sus heridas, extenuados por el hambre, sin más prendas que su ropa interior, descalzos porque los zapatos y las cosas del uniforme se los habían comido, después de hablar del cuero con agua en los esteros. O sea, ya como no tenían ninguna... Se comieron hasta su ropa. Se comieron el cuero, como ya saben, ¿no? Lo que pasaba en esta situación. Aquí en México no se llegaban a comer sus cinturones y sus botas, con un poco de perro para darle sabor. Sí, y en ese... Ahora sí que ya les no tenían lugar a donde recurrir por comida cercana, ya no estaban con el lastre, ¿no? Los pocos sobrevivientes estaban sin fuerzas, enfermos, con heridas maltratadas y sabiendo que lo habían perdido todo. No sabían a dónde ir, pero continuaron mientras la muerte no les llegaba como último consuelo al infierno que habían vivido en la tierra. Conduciendo la hueste espectral está el presidente y mariscal de la guerra, Francisco Solano López. Si no ha podido dar el triunfo a los suyos, les ofrecería a generaciones venideras el ejemplo tremendo de un heroísmo nunca igualado en sus tierras. No lo decimos yo, sino unas de nuestras fuentes. Heroísmo se lo cuentan los soldados, no tanto a él. Porque, miren, ya sabes, Solano López tomó eso de legalizar niños no... Tomó unas decisiones moralmente cuestionables y aparte tomó unas decisiones militares garrafales. Sí, digo, por eso ahí en Paraguay este señor también está muy... Una figura controvertida. Es controvertido, ¿no? A pesar de que estaba llevando bien a Paraguay, ya había hecho muchas cosas que pues no se debían de hacer. 5 años después, en Paraguay, el Paraguay de los López quedó completamente hundido, con todo su pueblo en la miseria y despojado no solo de sus posesiones materiales, sino de la mayoría de sus familias, amigos y conciudadanos. Desde entonces, el Foreign Office, o la oficina extranjera, quedaría como el dueño absoluto de la región y dejaría desarticulada por lo menos durante un periodo de tiempo, por un largo periodo que todavía sufre Paraguay, la posibilidad de integrar en una sola nación a la patria grande, la gran causa iniciada por Artigas en las primeras horas de la revolución continuada por San Martín y Bolívar. Al concretarse la independencia, restaurada por la habilidad y energía de Juan Manuel de Rosas en los años del sistema americano, y que tendría en el gran mariscal Francisco Solano López como su último caudillo. Y pues de nuevo estas son frases de algunas de nuestras fuentes. Ahora sí que ahí queda a subjetividad como quiera la historia hablar de estos personajes. Digo, también a pesar de todo lo que hizo Mitre ahí en Argentina, también se le toma mucho en cuenta porque fue un historiador que ayudó mucho a crear el archivo nacional. Entonces, pues, como decimos, dividir todo en villanos y héroes pues es muy difícil. Normalmente para que sean héroes pues tienen que ser personas normales sin poder, porque cuando tienes poder siempre vas a cometer también atrocidades, ¿no? Y como datos extras, por ahí también le llegué a leer que mencionaron que al parecer Solano López mató cerca de 500 oficiales y soldados que intentaron negociar la rendición por su propia cuenta con los aliados, pero eso no lo encontré en ningún documental o cosas más serias, entonces pues ahí queda como dato extra, ¿no? Otro dato curioso, que es curioso por la carencia de información, es acerca del presidente Flores Barrios. Creo que ya mencionamos su nombre hace rato. Él era el presidente de Paraguay. Él fue propulsor de la revolución contra el Partido Blanco en Paraguay y asumió el cargo de gobernador. En Uruguay. Uruguay, y asumió el cargo de gobernador provincial hasta el año de 1878. Él nació en 1806. La cosa acerca de él es que pese a que él era una figura importante, él era el presidente de Uruguay, uno de los países de la Alianza,
De él casi no encontramos información. Es como si él hubiera sido una completa marioneta de Brasil y Argentina. O sea, de este señor no hay mucho. Y luego murió antes de que acabara la guerra, así que no sabemos quién estuvo de presidente en la última parte. En la última parte. Y otro personaje fue Enrique Castro, un militar uruguayo perteneciente al Partido Colorado y general de la Fuerza Armada del país. Así que pues ahí tienen esos datos que no habíamos encontrado en la primera parte. Y bueno, a pesar de todas las dificultades técnicas que tuvimos para este episodio, pues al final lo conseguimos tener. Esperamos que les guste y ya saben, no tenemos la última palabra, solo somos dos mortales que investigamos por nuestra cuenta. Entonces, pues tampoco vamos a decir que somos sabelotodos de estos temas. Y más en un conflicto así de grande, donde tenemos 4 versiones distintas, ¿no? Los argentinos aportan unos datos, luego los brasileños otros, y como podrán haberse dado cuenta, estos 2 episodios los hicimos complementando de varios lugares, tanto de uruguayos, de argentinos, un poco de brasileños con este historiador de Brasil, de Paraguay. Entonces pues no pueden decir que intentamos serlo más un poco imparcial, por decirlo así, para que fuera más completa la información. Y como siempre, pues síganos en nuestras redes sociales. Estamos más en Facebook e Instagram como épocas.épicas.podcast. Denos like y compártanos con sus amigos. Ahí también en YouTube ya pueden encontrar un capítulo más. Y esperemos esta semana subir otro también. Entonces, pues les mandamos un saludo a todos y que tengan un bonito día. Y pues bueno, hasta aquí quedamos. Oficialmente, de hecho, la guerra no terminó hasta 1870, pero la verdad es que ya para 1869 la guerra está prácticamente terminada. O sea, para empezar, en ese año fue donde murió Solano López. Entonces, sí, es que por pues ejemplo, nada más lo cuentan hasta el 70 porque fue hasta el 70 que se hizo los documentos de el armisticio y todo ese rollo. De hecho, fue que nos dimos cuenta que lo tomamos a lo mejor un poco de manera volteada, ya que técnicamente el saqueo de Asunción fue primero, antes que la batalla de Acostañú. Entonces llegaron antes a Asunción. Llegaron antes de Asunción porque ya había huido Solano López, porque si te fijas, como comentamos, el saqueo de Asunción fue en enero del 69 y la batalla de Acostañú fue en agosto. Entonces, primero llegaron a Asunción y la de Acostaño fue de las últimas. Fue de las últimas, ya cuando están persiguiendo a Solano López, que había escapado. Pues miren, ahí nos faltó un poco acomodarle más la cronología, pero pues ustedes también se pudieron haber dado cuenta con las fechas. Sí, pero sí, como dijimos, técnicamente la guerra acabó hasta el 70, pero porque ya para el principio del 79 la verdad es que la guerra ya estaba más que terminada. Las batallas que hayan sucedido de enero hasta agosto no eran más que patadas de ahogado de Solano López, y lo que pasó en agosto del 69 pues no fue más que una masacre que ya no tenía razón de ser. Así que todavía peor, y por eso luego no la mencionan en las fuentes de los otros 3 países aliados, porque Paraguay sí la recuerda muy bien, no se preocupen. Y por desgracia tampoco se le da tanta difusión a esta atrocidad sucedida. Digo, todos hablamos de la moderna y que los nazis, y nadie habla también de las atrocidades que hicieron todos los países durante la Primera Guerra Mundial. No hablan de las atrocidades hechas durante de estos aliados contra Paraguay, por ejemplo. No hablan de todo lo que pasó en el siglo XIX con el Imperio Inglés, que ya está por caer, todo lo que hicieron durante el siglo XIX. Sí, yo digo que es lo mismo, como los nazis fueron de los últimos más recordados, por decirlo de aquí. Fueron los más modernos, pero no son los únicos amigos. Los nazis son recordados porque son una forma fácil de desviar, porque eran muy muy malotes, por decirlo así. De desviar la atención. Es un enemigo fácil al que tú le puedes apuntar y decir, pero él era más malo. Pero que alguien sea más malo no disminuye otras atrocidades. Es como, por ejemplo, muchos hablan de las atrocidades que hicieron los nazis en los campos de concentración,
Pero qué tal los japoneses con todos sus... que también llegaron a reclutar niños incluso, o adolescentes mínimo. Los alemanes, no los únicos campos de concentración, también los había en Estados Unidos, solo que les decían de otra forma. Durante la Segunda Guerra Mundial se les olvida que Estados Unidos a final de cuentas es un país de inmigrantes, fue hecho por inmigrantes, aunque a los estadounidenses de hoy día les moleste que la gente diga eso. Durante la Segunda Guerra Mundial había mucho japonés americano, y toda esa gente que era japonés americana, que tenía descendencia japonesa, pero para efectos y propósitos ya había nacido en Estados Unidos, a toda esa gente la encerraron en campos. Mucha de esa gente también le llegaron a meter a campos de concentración. Como dije, no le decían de esa forma, pero era prácticamente lo mismo, por el simple hecho de tener descendencia japonesa. O sea, se quejan de que los nazis hacían eso con cualquier persona que fuera pariente o descendiente judío, pero en los otros países también cometieron también sus atrocidades y malas decisiones, ¿no? Y de eso se trata la historia, no ver todo blanco y negro, sino ver los hechos, ¿no? Las cosas pasaron así y pues no, tú no eres mejor porque hayas ganado la guerra, por desgracia. Que sí, gracias a Dios no ganaron los, los del eje, pero también no es que estemos mucho mejor con los aliados que ganaron, ¿no? Entonces, gente, recuerden no dejarse llevar por lo que unos cuantos dicen y que siempre es mejor recordar y estar al tanto de todas estas situaciones porque son las bases de lo que nos sucede hoy en día, ¿no? Como en Paraguay, por eso lo recuerdan tanto. Entonces, pues ya sería todo, que se la pasen muy bien, nos estaremos escuchando próximamente, hasta luego. Adiós.